Hola, mi querido amigo. ¿Cómo estás, mi querido líder? El día de hoy vamos a hablar acerca de las motivaciones sanas que deben de dirigir, conducir la vida de un líder. Tú sabes, podemos tener motivaciones sanas, como también podemos tener motivaciones insanas. Las motivaciones o lo que nos motive también va a definir nuestras relaciones con los demás, va a definir nuestro comportamiento, va a definir cómo queremos alcanzar las cosas. Y esto nosotros lo podemos ver en la vida también de los discípulos, en Lucas 9, 28 al 48. ¿Qué cosa los motivaba a seguir a Jesús? ¿Cuál era su mayor motivación de los discípulos por el cual en un inicio seguían a Jesús? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva, mi querido joven, ser líder? Querer ser líder. ¿Qué te motiva? ¿La fama? ¿El dinero? ¿La posición? ¿Qué te motiva? ¿O el verdadero servicio? ¿O el servicio abnegado? ¿Qué te motiva querer ser líder? Por eso nosotros esto lo podemos ver en la vida de los discípulos, cuando Jesús los invitó a ir a orar a un monte. Mientras estaban orando, dice la palabra de Dios, Pedro, Juan y Santiago se habían quedado dormidos. Estos tres discípulos fueron invitados a orar con Jesús. De repente, dice que el rostro de Jesús empezó a cambiar y su ropa empezó a brillar. Y de pronto apareció Moisés y el profeta Elías, rodeados de una luz hermosa. Y mientras los discípulos estaban durmiendo, Jesús se estaba reuniendo con Elías y Moisés. Y cuando Elías y Moisés estaban yendo, Pedro se despertó y le dijo a Jesús, Jesús, ¿por qué no hacemos tres enramadas? Al día siguiente, después de este acontecimiento, al día siguiente, mientras ellos, Jesús y sus tres discípulos, bajaban del cerro, mucha gente, dice, salió al encuentro de Jesús y sus discípulos. Y en medio de ellos apareció un hombre que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, te ayudo, te pido que ayudes a mi único hijo, que de repente un espíritu lo ataca y lo hace gritar, y lo hace temblar, y lo hace echar espuma por la boca. Retira ese espíritu de mi hijo. Porque mira lo que dice, porque yo le pedí a tus discípulos, se estaba refiriendo a los otros discípulos que se habían quedado, les dice, lo señala y les dice, yo le pedí a tus discípulos que echaran a este espíritu que ataca a mi hijo y no pudieron. Entonces Jesús dice que miró a sus discípulos que se habían quedado y les dijo, ustedes no pueden hacer nada sin mí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no van a entender mi ministerio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esta actitud? Mira, la motivación es una actitud. ¿Hasta cuándo tengo que soportar esta actitud? Ustedes están confundidos. Mira lo que está diciéndoles. Están confundidos. En otras palabras, ¿qué los motiva? Sus motivaciones están confundidas. ¿Qué los motiva a seguirme? Y realmente las motivaciones de los discípulos estaban confundidas. Porque ellos pensaban que Jesús un día iba a ser el rey, un día iba a ser el gobernador. Incluso hasta las madres, la familia, creían eso. Es por eso que una de las mamás le dice a Jesús, cuando tú seas rey, no te olvides de poner a mi hijo a uno en la izquierda y al otro en la derecha. Sus motivaciones no eran sanas. Seguían a Jesús por motivaciones propias, por motivaciones egoístas. Querían tener poder, querían tener fama. Eso es lo que los motivaba a ellos.
Por eso te pregunto, ¿qué te motiva querer ser líder? En un inicio, eso es lo que los motivaba a los discípulos, por el cual seguían a Jesús. Querían posición, querían dinero. Sus motivaciones eran egoístas, no eran motivaciones sanas. Por eso te pregunto, mi querido joven, ¿qué cosa te motiva a querer ser líder? ¿Qué? ¿Cuáles son tus motivaciones por el querer ser líder? Por el cual quieres ser líder. ¿No será que estás confundido? ¿Sabes? Elena G. de White, en el libro El deseado de todas las gentes, dice que cuando los discípulos que habían ido a orar con Jesús bajaban del cerro, los demás discípulos que se habían dado cuenta que Jesús se había ido con ellos, con esos tres, los demás discípulos empezaron, dice, a criticar, ¿te das cuenta? Mientras bajaba Jesús con sus discípulos, los otros discípulos empezaron a criticar a esos tres discípulos. Mira, mira, seguro que es su amigo, seguro que es su allegado. ¿Te das cuenta? Sus motivaciones de estos discípulos no eran sanas. Es por eso que no pudieron echar a ese mal espíritu de la vida de este joven. ¿Te das cuenta, mi querido amigo? Cuán importante es que podamos identificar cuáles son las motivaciones que van a conducir mi vida como líder. ¿Te das cuenta cuán importante es que un líder pueda tener motivaciones sanas para conducir un grupo, para inspirar, para guiar? La única manera de que las motivaciones, nuestras motivaciones, puedan cambiar y puedan ser diferentes, es acercándonos a Cristo, es expresándole muchas veces lo malo que somos, es diciendo, Señor, yo quiero ser líder porque quisiera que la gente me aplauda, quisiera que la gente me admire. Dile eso a Jesús. Yo quisiera ser líder porque voy a ganar más dinero. Yo quisiera ser líder porque me gusta el poder. Dile eso a Jesús. Porque solo Él puede cambiar esas motivaciones egoístas, ambiciosas.